¿Cómo están mis queridos amigos? Un saludo muy cordial desde el sur de Texas. Saludos a todos que me están escuchando en Paraguay, en otras partes, en México. Hablando de México, hoy estoy tomando un rico café de Chiapas, café Punta del Cielo, que compré en Reynosa, México, con mi amigo Juan Fernández. Gracias Juan por la recomendación, estoy disfrutando mucho este café. Entonces me van a dar permiso a tomar mientras que lea. Estamos leyendo otra vez el plan maestro de la evangelización por Robert Coleman y estamos en el capítulo 7 que se titula Supervisión. Y dice Marcos 8:17, ¿no entendéis? Él los supervisó. Jesús le dio importancia a reunirse con sus discípulos luego de sus giras de servicio para escuchar sus informes y compartir con ellos las bendiciones de su ministerio. En este sentido, uno podría decir que su enseñanza se alternaba entre la instrucción y la asignación. Durante el tiempo en que estaba con ellos, los ayudaba a entender las razones para alguna acción anterior o los preparaba para una nueva experiencia. Sus preguntas, ilustraciones, advertencias y amonestaciones fueron planeadas para traer a colación lo que ellos necesitaban saber para poder cumplir con su labor, que era la evangelización del mundo. Por consiguiente, poco tiempo después que los 12 fueron enviados, se juntaron con él y le contaron todo lo que habían hecho. Marcos 6:30 y Lucas 9:10. La Biblia parece sugerir que esta reunión estuvo arreglada de antemano y por lo tanto la excursión inicial de los discípulos fue simplemente una tarea asignada como parte de su entrenamiento con el maestro. La reagrupación de los discípulos luego de su gira evangelística les proveyó, por supuesto, el descanso necesario de cuerpo y alma. En cuanto a la duración de su gira, las escrituras no la informan. Tal vez unos días o quizás una semana. El factor de tiempo aquí no es lo importante. Lo que importa, como lo muestra el registro, es que después de que los discípulos fueron enviados a trabajar, debían compartir sus experiencias con el grupo. De igual manera, después que los 70 fueron enviados, Jesús los convocó para que informaran sobre su trabajo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. En la misión previa de los 12 no se hace mención de ningún éxito espectacular de su obra, pero en esta ocasión tenían un vigoroso informe de victoria. Tal vez la diferencia fue la experiencia adicional que los discípulos habían adquirido. Nada pudo haberle dado más gozo a Jesús que esto. Visualizando la victoria final asegurada por su obra, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y luego levantó su voz en alabanzas a Dios por lo sucedido. Lucas 10:21 y 22. Esto era aquello para lo cual Jesús había estado trabajando todos estos meses y ahora estaba comenzando a ver el fruto de su labor. Y sin embargo, para mostrar cuán alerta estaba Jesús para enseñar verdades tomadas de las experiencias, aún esta ocasión fue usada para prevenir a sus discípulos contra el orgullo de sus logros. Como dijo él, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Jesús siempre tomaba oportunidad para enseñar. Bueno,
continuo de repaso y aplicación. Lo que se observa aquí de manera tan pintoresca en estas sesiones de chequeo luego de las giras de los discípulos simplemente pone en relieve una estrategia de Jesús usada a través de su ministerio. Al repasar algunas de las experiencias de los discípulos, él hacía aplicaciones prácticas de ellas a sus vidas. Tomemos, por ejemplo, la manera en que él respondió a los infructuosos intentos de algunos de sus discípulos de sanar a un niño afligido. Este incidente ocurrió mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. En su ausencia, los otros discípulos habían tratado de sanar a un niño poseído por demonios y que fue traído a ellos por el Padre. El caso fue demasiado para su fe, y cuando Jesús regresó para ver cómo andaba todo, encontró al Padre muy turbado con el niño enfermo, convulsionando delante de los impotentes discípulos. Jesús, por supuesto, se encargó del niño, pero no dejó pasar la ocasión sin darle una bien necesitada lección a los frustrados discípulos sobre cómo, a través de mucha oración y ayuno, debían haberse apropiado de la fidelidad de Dios. Pensemos también cómo Él les recordó cuál era su parte en la alimentación de la multitud, con el propósito de grabar en ellos el poder a su disposición para hacer todas las cosas, enseñándoles también una lección vital sobre el discernimiento. La ocasión se dio al cruzar ellos el mar de Galilea en un bote. Inmediatamente después de la severa denuncia del maestro sobre la actitud crónica de buscar señales que mostraban las sectas religiosas de su época, Jesús, sintiendo sin duda un gran peso por causa del incidente al otro lado del lago, se volvió a sus discípulos y les dijo: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos». Pero los espiritualmente apagados discípulos, sintiéndose hambrientos y con solo un pedazo de pan con ellos, lo interpretaron como que no debían comprar pan de estos incrédulos, y se preguntaban de dónde vendría su próxima comida. Comprendiendo que ellos no habían captado la lección espiritual que les advertía en contra de la incredulidad, Jesús dijo: «¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis?» Y ellos dijeron: 12. Marcos 8, 17 al 19. Sin duda, esto trajo a la memoria con claridad ese día en que los discípulos acomodaron a la multitud para comer y luego vieron a Jesús hacer el milagro de los panes. Ellos también recordaron cómo Él los usó para distribuir los provisto para que todos tuvieran lo suficiente y luego para recoger las sobras. De hecho, este fue un vivo recuerdo, pues cada uno de los 12 tenía una cesta llena de comida al final de todo. De igual manera, recordaron cómo recogieron 7 cestas con las sobras de la alimentación de los 4,000. Con esta evidencia del poder milagroso de Jesús, no podía haber ninguna duda de su habilidad para alimentarlos, de ser necesario con el pan que tenían. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 12. Lecciones sobre la paciencia. Una de las lecciones correctivas más penetrantes del Señor, luego de una actividad de los discípulos, fue en relación con su actitud hacia otros en la obra que no eran miembros de la compañía apostólica. Parece ser que en el transcurrido de sus viajes
se habían encontrado con algunos echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero siendo que estos no eran de su denominación, los discípulos los reprendieron severamente por ello. Marcos 9:38 y Lucas 9:49. Indudablemente los discípulos de Jesús sintieron que habían hecho lo correcto. Pero cuando esto fue dicho al maestro, éste se sintió obligado a darles un discurso sobre el peligro de desanimar cualquier obra sincera que se lleve en su nombre. Marcos 9:39 al 50 y Mateo 18:6 al 14. No se lo prohibáis, dijo Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 9:50. Luego, dando a este punto una aplicación aún más general a toda persona inocente, especialmente a los niños, continuó diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Marcos 9:42. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. En otra de sus giras, los discípulos encontraron oposición a su obra al llevar a cabo una tarea para el Señor en Samaria. Reaccionando impulsivamente para destruir a la gente, querían que descendiese fuego del cielo. Lucas 9:51 al 54. Pero Jesús dijo: ¿quién se encontraba cerca? Volviéndose, los reprendió, añadiendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:55 y 56. Y luego, mostrándole a sus discípulos cómo resolver este tipo de problema, se fueron a otra aldea. Lucas 9:56. Rico el café. El principio observado. Se podrían citar muchas otras ilustraciones para demostrar cómo Jesús supervisó las acciones y reacciones de sus discípulos al enfrentar diversas situaciones difíciles. Él se mantuvo cerca de ellos constantemente, dándoles más atención a medida que su ministerio terrenal llegaba a su fin. Él no los dejaría descansar en el éxito ni tampoco en el fracaso. Sin importar lo que hicieran, siempre había más que hacer y aprender. Él se regocijó en el éxito de ellos, pero su meta era la conquista del mundo, y nada menos de esto, y siempre supervisaba sus esfuerzos hacia este fin. Esto era entrenamiento sobre la marcha en su máxima expresión. Jesús dejaba que sus seguidores adquirieran experiencia o que hicieran algún comentario propio y luego usaba esto como punto de partida para enseñar una lección de discipulado. El hecho de que ellos trataron de hacer su trabajo, aun cuando fallaran, los hizo más conscientes de sus deficiencias y así estaban más abiertos a las correcciones del Maestro. Además, sus encuentros con las situaciones de la vida real permitieron a Jesús dirigir su enseñanza a necesidades específicas y a expresarla en términos prácticos. Siempre apreciamos mejor una educación luego de tener la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido. Lo importante de esta obra de supervisión de Jesús era que mantuvo a los discípulos avanzando hacia la meta que había establecido para ellos. Él no esperó de sus discípulos más de lo que podían hacer, pero él sí esperó lo mejor de ellos y esperó que mejoraran siempre al crecer en gracia y conocimiento. Su plan de enseñar mediante el ejemplo, la asignación de proyectos prácticos y la constante supervisión fue todo planeado con el propósito de resaltar lo mejor en ellos. El principio aplicado hoy. Hoy en día, se necesita de igual paciencia y determinación entre los que desean entrenar a otros para la evangelización.
no nos atrevemos a asumir que la obra será hecha simplemente porque le hemos mostrado a un obrero de buena voluntad cómo hacerlo y luego lo enviamos con altas expectativas de resultados irreales. Un sinnúmero de cosas pueden suceder para frustrar y desviar la obra. Y a menos de que se trate con estos asuntos de manera muy real por gente competente y comprensiva, el obrero puede desanimarse fácilmente y ser derrotado. De igual forma, muchas experiencias de la gracia que traen deleite al alma necesitan ser aclaradas y profundizadas, interpretando su significado a la luz de la misión mundial de Cristo. Es pues crucial que los que se involucran en la obra de la evangelización mundial tengan una supervisión y guía personal hasta que sean lo suficiente maduros para seguir solos. Debemos también recordar siempre que la meta es la conquista del mundo. No debemos permitir que ninguna preocupación menor nos aparta de nuestra estrategia. Demasiadas veces hemos sido llevados al lugar de servicio para luego ser echados a un lado sin ningún entrenamiento adicional o inspiración. El resultado es que la actividad se convierte en algo local, rodeado de gran emocionalismo. No hay crecimiento. La habilidad potencial que hay en el obrero no es desarrollada. Y en poco tiempo, un líder prometedor fracasa por falta de supervisión. El éxito se pierde a las puertas de la victoria. Lo que pareció muy bueno una vez llega a convertirse en una piedra de tropiezo. Indudablemente, mucho de nuestro esfuerzo en el reino se disipa por esta razón. Fallamos porque no tratamos de hacer algo. Fallamos no porque no tratamos de hacer algo, sino porque dejamos que nuestros pocos esfuerzos se conviertan en una excusa para no hacer más. El resultado es que perdemos por descuido la ventaja que tenemos de años de arduo trabajo y sacrificio. ¿Cuándo aprenderemos la lección de Cristo? De no sentirnos satisfechos solo con los primeros frutos adquiridos por aquellos que son enviados como testigos. Los discípulos deben ser llevados a la madurez. No puede haber sustituto para la victoria total, y nuestro campo es el mundo. No hemos sido llamados para luchar a la defensiva mientras protegemos el fuerte, sino para tomar la iniciativa en el ataque. Es a la luz de esto que el paso final de la estrategia de Jesús puede ser entendido. Ahí concluimos la lectura del capítulo 7. Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.